Padre amado, nuevamente las gracias por esta mañana. Gracias porque, Señor, estamos contentos de estar acá, en este lugar, junto a nuestros hermanos, a tu iglesia. Pero estamos aún más felices porque estamos rodeando las Escrituras, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra en nuestro idioma y con total libertad. Señor, queremos reconocer que si vamos a tu palabra sin la ayuda de tu Espíritu Santo, no podemos entenderla. Queremos que Él ilumine nuestra mente, nuestra alma, y que el día de hoy podamos gozarnos en estudiar tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor, que está aquí presente. Bendice a los que no han podido llegar. Y bendice a aquellos que escucharán este audio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, la misericordia de Dios, parte 1. Dice el Salmo 136:1: Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra del Señor en muchas partes, y especialmente en los Salmos, permanentemente está recordando este gran atributo del Señor, que Él es misericordioso. Yo quisiera que este versículo del Salmo 136:1 lo podamos memorizar y aprenderlo a nuestro corazón. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. A ver, vamos a repetirlo. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a aproximarnos a dar un concepto de lo que es la misericordia de Dios. Presta atención. La misericordia de Dios es la perfección divina que denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. La misericordia de Dios presupone la existencia de pecado. La misericordia de Dios ve al hombre cargando con las consecuencias de su pecado en lastimosa situación y necesitado de ayuda divina. Vuelvo a repetir, la misericordia de Dios es la perfección divina que denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Qué hermoso esta aproximación, ¿no? La misericordia de Dios presupone la existencia de pecado. La misericordia de Dios ve al hombre cargando las consecuencias de su pecado en lastimosa situación y necesitado de ayuda divina. Ahora, todos entendemos que Dios es misericordioso. La palabra de Dios lo repite en muchos lugares y lo creemos. Pero para llevarlo a nuestra vida o a la vida terrenal, nos podríamos hacer esta pregunta y podríamos tomar como primer punto: ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Bien, se manifiesta de tres maneras diferentes. Presta atención. En primer lugar, esa inclinación de Dios por aliviar la miseria de las criaturas caídas se manifiesta a través de una misericordia general, que baña, por decirlo así, todo el globo terrestre, que cae sobre creyentes, que cae sobre no creyentes y cae sobre su creación vegetal y animal y aún la que no conocemos. La misericordia general de Dios. ¿Lo creen? Amén. ¿Y cómo lo creen si no le he dicho ningún versículo bíblico? Debemos ser como los bereanos, los creyentes de Berea. Andaba el apóstol Pablo predicando y dice que ellos, Hechos capítulo 17, si mal no recuerdo, abrían las Escrituras para corroborar que lo que Pablo decía era verdad. Y a Dios
le agradó esa actitud, por eso lo dejó plasmado en las Escrituras para que nosotros aprendamos de ellos. Corroborar en la palabra de Dios lo que el pastor, lo que el maestro, lo que el hermano está enseñando, no es un acto de rebeldía, no es un acto de orgullo, es un acto de amor y de respeto a Dios y a su palabra. Los falsos pastores, los falsos maestros, se enojan cuando el pueblo corrobora lo que él está enseñando con lo que dice la Escritura. Pero en una iglesia sana esto no debe ser así. Aún el más proclamado pastor o maestro se debe someter lo que está enseñando al filtro de las Escrituras. ¿Amén? Ahora sí, vamos a abrir Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y aquí viene nuestro versículo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí este versículo nos deja entrever el corazón de Dios. Dios es misericordioso. Él da a todos, como dice el verso 25, vida, aliento y todas las cosas. Ustedes saben que entre los teólogos el concepto de misericordia está muy ligado al de compasión. Hay hermanos muy respetables que no distinguen entre esto. Dicen que la compasión y la misericordia es exactamente lo mismo, o se relaciona de tal manera que es difícil distinguir dos conceptos diferentes: misericordia y compasión. De hecho, hay palabras hebreas que han sido traducidos a nuestro español con la palabra misericordia, que denotan una tierna compasión de Dios. A mí me gusta esta explicación y quisiera que la tomemos en esta mañana. La misericordia de Dios está muy ligada a la compasión de Dios. Cuando usted piensa en la misericordia de Dios, piense también en la compasión de Dios. Podríamos decir como ejemplo que es una moneda de dos caras. Por un lado la misericordia y por el otro lado la compasión. No son caras opuestas, sino que forman parte de la misma cosa. ¿Se entiende? Bien, vamos a buscar otro versículo, Salmo 145, versículo 9. Salmos 145, versículo 9. Dice la Escritura: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Lo vuelvo a leer. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Este es otro versículo precioso para memorizar. Vamos a repetirlo. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 145, 9. ¿Cómo dice que la misericordia de Dios es? Sobre todas sus obras. Dios tiene misericordia aún de los animales, del planeta, de su creación, de aquello que no ha sido creado a su imagen y semejanza. Entonces dijimos, como primer punto, la misericordia de Dios se manifiesta a través de una misericordia general para con creyentes, no creyentes y la creación. También podemos decir, en segundo lugar, que la misericordia de Dios se manifiesta a través de una misericordia especial para la humanidad. ¿Ven cómo el concepto de misericordia se va
achicando, por así decirlo, cerrando, muy bien. Misericordia especial para la humanidad. La primera era general, esta segunda es especial. Vamos a buscar Marcos, capítulo 5, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 44 y 45. Perdón, me he equivocado, Mateo. Y si no es Mateo será Lucas, y si no es Lucas será Juan. Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45, ahí está. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo, está hablando Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí viene nuestro versículo, verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Qué precioso es esto, ¿no? Dios hace una distinción también en lo que ha sido creado a su imagen y semejanza, y no priva de su misericordia, de su compasión a todos los hombres. Algunos hermanos le llaman también la gracia común a esto, o que se aproxima a lo que es la gracia común de Dios. Pero lo cierto, y como cada domingo venimos experimentando, la lluvia, que nos despierta casi todos los domingos, cae ¿sobre quién? Sobre todos. No es que la nube va y dice, a ver, Hugo es creyente, voy a la casa de él para bendecirlo con lluvia. Voy a ver a otro, no. El vecino de Hugo no es creyente, así que ahí no voy a llover. No. La misericordia de Dios es sobre todos, sobre todas las personas, y se manifiesta de esta manera y de otras maneras más. Pero vamos a cerrar un poco más el concepto de misericordia. Y hay un tercer tipo de misericordia en la que nos vamos a gozar en esta mañana, que es la misericordia soberana. La misericordia soberana. Este tipo de misericordia está reservada para los herederos de la salvación. Para el pueblo escogido de Dios, comunicada a través de la salvación del alma por Jesucristo. Voy a repetir. La misericordia soberana de Dios está reservada solo, es excluyente para los herederos de la salvación. Para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido de Dios. Y esta misericordia es entregada a los creyentes a través de la salvación del alma por Jesucristo. Qué profundo esto, ¿no? Este tema ha venido a través de la historia teniendo muchas controversias. Hay hermanos que apoyan este punto de vista de las Escrituras y hay otros que no. Nosotros sí apoyamos, sí creemos y sí predicamos esto. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Déjeme decirle algo, si usted es salvo, usted ha recibido de esta misericordia. Dios ha mirado nuestra pobre alma y ha enviado para salvación. Ha enviado salvación. ¿No le causa nada a usted esto? Vamos a estudiarlo un poco más en profundidad. En segundo lugar, como segundo punto general, la misericordia de Dios para salvación está siempre regulada por su voluntad soberana. Esta misericordia que excluye a algunos y que abarca a muchos, no a todos, abarca a muchos, según dice la Escritura, siempre está regulada por la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué es esto así? Esto es así porque no hay nada ajeno o extraño o fuera de Dios que le obligue a actuar
de una forma o actuar de otra forma. Vamos a la Escritura para entender esto con mejor explicación. Romanos capítulo 9. Vamos a leerlo a todo el capítulo porque es precioso y yo le invito a que usted lo lea nuevamente en su casa hoy por la tarde y si puede, estúdielo. Si usted tiene acceso a alguna Biblia de estudio donde el maestro puede explicarle, hágalo. Si usted tiene la oportunidad de escuchar otros sermones sobre este capítulo de Romanos, hágalo. Si usted tiene un diccionario bíblico, busque las palabras allí y estúdielo. Muchos hermanos que se oponen a entender o a aceptar la misericordia soberana de Dios para salvación, lo hacen así porque no entienden Romanos 9. O si lo entienden, no lo aceptan, como si no fuera la palabra de Dios. Y aquí está el gran peligro en el que todos nosotros podemos caer. Porque cuando nosotros entendemos algo de la Escritura y no lo queremos aceptar, porque para nuestra lógica o para lo que nos enseñaron en un pasado o para lo que nuestra cultura es contrario o es contraria, allí le estamos dando más valor a mi lógica, a mi entendimiento, a mi cultura, a mis tradiciones, que a la palabra de Dios. Muchos hermanos se han deslizado a través de la filosofía, de la lógica, y no creen en parte de la Escritura porque no la entienden. Romanos capítulo 9. ¿No la entienden o no la quieren aceptar, mejor dicho? Romanos 9, vamos a leer, dice, habla el apóstol Pablo y escribe a los cristianos. Recuerden siempre que esta carta no está escrita para el impío, para el inconverso, para el mundo. Ha sido escrita principalmente para los cristianos que viven en Roma. Habla el apóstol Pablo y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a ¿qué? A la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Tenga esto en su mente. Dios escoge o elige no por las obras que nosotros podemos hacer, sino simplemente por su voluntad. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí el apóstol Pablo se hace la pregunta que todo creyente que comienza a estudiar teología o que comienza a estudiar la doctrina de la salvación se hace. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Noten que en versículos anteriores, Pablo está hablando de que a Jacob, a un hombre determinado, ¿qué actitud tuvo con él? Amó. Y a Esaú lo aborreció.
Entonces Pablo mira este panorama y dice, ¿acaso Dios es injusto en amar a uno y en aborrecer a otro? El versículo 15 continúa diciendo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto hace explotar todo argumento humano en contra de la elección divina. Verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios está coordinada, por decirlo de alguna manera, o regulada por su soberana voluntad. Dios ha decidido a quien entregar como un regalo por gracia esta misericordia para que este impío alcance salvación y a quien no. Continuamos con la lectura. Verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere, ¿qué? Tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Qué versículo, ¿no? Dios al que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer en su corazón, lo endurece. Un ejemplo, el faraón de Egipto. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Pablo hace una pregunta que es chocante para el alma soberbia, que es chocante para el predicador, para el maestro, que quiere poner su intelecto por sobre la palabra de Dios. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ustedes saben, hermanos, que nosotros también podemos caer en esta actitud de rebelarnos contra la palabra de Dios, que entendiendo lo que ella dice, decidimos no creerla o no obedecerla, porque nos parece injusta. Para nosotros también es esta pregunta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso nosotros podremos enseñarle a Dios cómo tienen que ser las cosas? ¿Acaso yo puedo decirle a Dios, Señor, yo no voy a aceptar un no por respuesta? Como dijo en una oración Cristín de Clario, pidiendo por sanidad para el hermano Marcos Barrientos. No, hermanos. ¿Ah? Perdón, Julio Melgar. Marcos Barrientos también estaba allí, por eso me acordaba. Hermanos, nosotros también podemos caer en esto. De hecho, cuando la palabra nos confronta y nos muestra la vanidad de nuestra vida o nos muestra los pecados de nuestro corazón, muchos de nosotros
preferimos endurecernos antes que caer arrodillados pidiendo que el Señor limpie nuestro pecado. ¿Quieren que demos algunos ejemplos simples? Por ejemplo, dice la Escritura, y en la que muchos hermanos en la Iglesia Universal a veces fallamos, es en que, dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando está el día como hoy, que terminó de llover, que está gris, nublado, y estamos allí acostados en nuestra cama, y decimos, ¿qué hora es? Las 9, un ratito más, 9:30, 10 menos cuarto. No, bueno, ya va a subir el hermano el mensaje en internet. No. Por eso lo subo mucho tiempo después, para que el que no se congrega aprenda. Pues un ejemplo, a mí me pasaba eso cuando era adolescente, cuando era más chico. Otro ejemplo que también toca nuestra vida normal o nuestra vida diaria es el ejemplo de la generosidad. Dios nos pide que seamos generosos, de tal manera que dice la Escritura que Él ama al dador alegre, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nuestra carne es todo lo contrario a la generosidad. Nuestra carne no quiere ser generoso con nadie, a más que conmigo mismo. Y si veo que hay, en el caso de los niños, a veces lo vemos, ¿no? En un cumpleaños, cuando se rompe la piñata, ¿qué hacen los chicos? O ¿qué hacían en los cumpleaños de antes? Ahora muy pocas piñatas hay, pero se tiraban todos, ¿verdad? Y ahí se pisaban las manos, se tiraban los pelos. ¿Por qué? Para ver quién agarraba más caramelos, más jueguitos, más cositas. ¿Qué está mostrando eso? Un corazón egoísta. Y hermanos, todos nosotros, usted y yo también, somos egoístas. Dice la palabra del Señor que cada primer día de semana apartemos de la bendición que Él nos dio una porción para traerla a modo de adoración hacia Él. ¿Y qué hacemos nosotros? No preparamos nada. O a veces, en el peor de los casos, ahí en el momento, ¿no? Tratamos de enmendar eso. Y siempre tratamos de que sea menos de lo que en primera instancia pensamos. Un amigo una vez les pasó algo gracioso que quisiera contarlo, modo de ejemplo. Estaba allí en la iglesia, se levantó una ofrenda especial y él tenía 2 billetes en el bolsillo, uno de 100 y otro de 20 pesos. Esto pasó en verdad, ¿eh? Y bueno, él cuando venía la bolsita, dijo, bueno, Señor, que sea lo que sea. Y sacó y puso la ofrenda. Terminó la reunión y él se quiso ver porque le pesaba haber puesto el billete mayor y él quería poner el menor. Y cuando se dio cuenta, efectivamente, hermano, había puesto el billete mayor a que el menor. Y bueno, después estuvo allí sufriendo un poco. ¿Por qué le pesaba? Y porque para nuestra carne al Señor se le debe dar lo que nos sobra. Así somos. Permítanme usar estos ejemplos tan simples, tan sencillos, porque así somos. A veces si queremos hacer, como dice, vamos a hacer un almuerzo a la canasta. Son muy pocos los hermanos que preparan algo para compartir, ¿verdad? Somos así. Y eso tiene que cambiar. Porque la palabra nos lleva, como recién decía, en el ejemplo de congregarse, ¿a qué? A congregarnos. Y en el ejemplo de ser generosos, ¿a qué? A someter nuestra carne a esto, a la palabra. Y transformar nuestro egoísmo en generosidad. Son 2 simples ejemplos, hermanos. Volvemos a la Escritura. Verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí el apóstol nos lleva a pensar en el artesano. ¿Se imagina allí el artesano haciendo las vasijas? ¿Ah? Imagínense que él hace una vasija
medio gordita y peticita. Y la pone allí para después ponerla en el horno para que se cocine. Y de repente hace otra que es como un florero, flaca y alta. Y la deja allí. Y la gordita mira la vasija flaca y alta y dice, che, alfarero, ¿por qué me has hecho así? Yo también quiero ser flaca y alta como ella. Eso no sucede, ¿verdad? Pero ustedes saben, hermanos, que incluso el hombre tiene la voluntad necia de querer hacer esto con Dios. Y decirle, Dios, ¿por qué haces lo que haces? Eso no va con lo que yo creo, con lo que yo pienso. No es así, creo que estás equivocado. Tristemente, hermanos, hay muchos creyentes que hacen esto. Dice, verso 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con nosotros, para con los vasos de misericordia, nosotros, que Él preparó de antemano para su gloria. Aquí el apóstol nos habla de que hay vasos preparados para destrucción y vasos que han recibido gloria y misericordia, gracia de parte de Dios. En algún momento en el futuro estudiaremos esto a fondo. Simplemente quisiera que tengamos esto en mente, esta distinción que Dios hace. Verso 23, verso 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Tengamos también ahora en mente este concepto. El Señor va a haber un día en el que Él ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Un precioso capítulo para estudiar, hermanos. No existe nada fuera de Dios, por más que sean grandes las iniquidades y pecados del impío, que lo mueva a Dios a tener mayor misericordia. No, la misericordia de Dios para salvación está siempre regulada por su voluntad soberana. ¿Con qué está regulada la misericordia de Dios para salvación? Por su voluntad soberana. Todos los que han sido salvados por Dios han gustado de su misericordia, de su compasión y de su gracia. Nosotros, hermanos, si usted que es creyente está aquí en esta mañana, si usted es un verdadero creyente, déjeme decirle que usted, por gracia, ha gustado de esta misericordia especial para que usted pueda alcanzar su salvación. Los no salvos, el impío, el inconverso, no gustará de esta misericordia, de la gracia y de la compasión de Dios, sino que gustará
o participará, o caerá sobre él su justicia. Este acto soberano de Dios que vemos en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, el juicio ante el gran trono blanco, es un acto de justicia que vindica el honor de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 20, versículo 11. En mi Biblia tiene como título el juicio ante el gran trono blanco. Dice la Escritura, verso 11, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando uno lee este pasaje, a muchos de nosotros quizás se nos estremece el corazón, ¿verdad? Por aquellas personas que nombra aquí la Escritura, que estarán de pie ante el juez soberano del universo. Y ustedes noten que dice la Escritura que Dios abre los libros, y abre un libro especial que es el libro de la vida eterna. Y esas personas son juzgadas según sus obras. Y dice que los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Una muerte, una separación eterna, la muerte segunda. Querido hermano, usted podría haber estado en esas filas. Este juicio no es para los creyentes, esto es para el impío, para el inconverso. Nosotros no estaremos allí. Pero podríamos haber estado allí. ¿Qué tenemos nosotros de especial para no estar en este juicio si compartimos los mismos pecados o compartíamos los mismos pecados que cualquier impío o inconverso? Especialmente el desprecio por Dios. ¿Por qué no estaremos allí? Porque la justicia por nuestros pecados la recibió otro en nuestro lugar. Primera de Pedro 3:18. Y nos fue dada fe para poder creer. Fuimos regenerados, fuimos salvados de una eternidad sin Dios. Romanos 3:22. Totalmente conscientes de que esa eternidad sin Dios iba a ser en un lugar, como el explicado aquí, un lago de fuego ardiendo. Lo más triste de todo es que las personas que estén allí estarán conscientes de haber recibido el justo castigo por sus pecados. Apocalipsis 20:15. Nuestro expediente, donde se detallaba nuestra rebelión y la maldad de nuestro corazón y de nuestros hechos, fue borrado. Porque hubo una tarde allí en Jerusalén donde el santo exclamó: en el madero consumado es. Colosenses 2:14, Juan 19:30. Amados, no hay ninguna distinción que nos haga especial a nosotros que al inconverso. Solamente la voluntad de Dios, soberana, compasiva,
y misericordiosa decidió en la eternidad salvar nuestras pobres almas para entregarnos como una novia desposada a su Hijo, para hacernos parte de su familia, para adoptarnos, como dice el libro de Efesios, como hijos. Y escribió nuestro nombre en el libro de la vida para que estemos con Él por la eternidad y para la eternidad y para su gloria. Podríamos preguntar como el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? ¿O qué haremos con esto? ¿Continuaremos viviendo vidas que no se esfuerzan por amor al Señor? Nuestras vidas deberían estar regadas por el agradecimiento y adoración a Dios por nuestra salvación. Nuestras vidas deberían anhelar cada día más la santidad, cada día más ser partícipes de este atributo de Dios que ya lo veremos en un futuro. Sed santos porque yo soy santo, dijo nuestro Dios. Nuestras vidas deberían estar motivadas y comprometidas, llenas de amor por la obra del Señor. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en mi vida? Yo creo que este tiempo es especial el que viene en estos días, ¿no? Porque se termina un año. Pero déjeme decirle que con cada día que usted despierta, y cada día y cada año que usted inicia, y si el Señor lo permite, iniciaremos el 2020, es una nueva oportunidad para acercarnos a Dios y pedirle que Él viva en nuestros corazones. Querido hermano, querida hermana, suelte el pecado que lo asedia, que la asedia. Deje de alimentar su carne. Spurgeon decía de que cuando sentimos hambre física, corremos a poder alimentarnos. ¿Cuánto más con nuestra pobre alma? ¿Cuánto más deberíamos hacer con nuestra pobre alma? Muchos cristianos viven vidas grises, vidas donde no se sabe si son creyentes, verdaderos creyentes o no, porque cada día alimentan más su carne y matan de hambre, por decirlo así, a su vida espiritual. Prefieren tener ocupaciones antes que ocuparse de su alma y de su espíritu, en oración, en lectura bíblica, congregándose, compartiendo con otros creyentes. Y eso es algo triste y que tiene que cambiar. Oramos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y por tu palabra. Gracias por esta aproximación que hemos hecho a tu misericordia, a tu compasión. Amado Señor, gracias porque tú tienes misericordia sobre todos, una misericordia general que baña al planeta. Gracias también, Padre, porque tu misericordia es especial para con los hombres y aún tú indicas, aún en personas que no te aman y que te desprecian, cuando están enfermos tú das las órdenes y el medicamento hace efecto, el cuerpo se regenera y les devuelves la salud. Aún aquellos que aman a Baal, que aman a otros dioses paganos e incluso oficialmente aceptados por alguna iglesia, que van atrás de algo que tiene ojos y no ve, que tiene orejas y no oye, que tiene boca y no habla, cuando están pasando por alguna necesidad como trabajo, tú tienes compasión y les ayudas. Pero Padre, gracias también, porque nosotros, tu pueblo, Señor, hemos disfrutado de una misericordia especial, de una misericordia que nos tomó de la mano allí en el pozo del pecado donde estábamos y nos sacó y nos llevó al Calvario para poder ver la cruz.
Gracias porque al estar frente a la cruz y ver a nuestro amado Salvador, nos fue dada la fe para poder creer. Podríamos, Señor, haberle rechazado en nuestra propia fuerza, pero tu fuerza y tu soberana voluntad quebrantó nuestra voluntad. Y tu gracia irresistible llenó nuestra alma y pudimos creer. Nos has regenerado, nos has salvado, estás santificándonos y en un futuro nos glorificarás. ¿Qué hemos hecho para recibir estas bendiciones, Señor? Nada. Por eso te alabamos. Por eso, Señor, hoy exaltamos tu nombre, exaltamos el nombre de tu Hijo, de tu gran amor, de tu gracia, de tu verdad, de tu misericordia. Y Señor, queremos confesarte que anhelamos vivir correspondiendo tu gran amor. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer en nuestras vidas para poder ser semejantes a tu Hijo. Señor, gustosamente recibiremos la disciplina por nuestros pecados también. Aviva nuestros corazones, nuestras vidas espirituales. Aviva nuestro amor por el inconverso, para que podamos predicar tu evangelio a todos, sin distinción de raza, color o las distinciones que hace el hombre. A todos y a cada uno de los que no te conocen. Padre, te alabamos. Bendice nuestros corazones con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.